Un muy lindo ejemplo que se utiliza en la universidad, que es un caso real que se hizo para explicar la diferencia que hay entre una ganancia real a una ganancia ficticia. Y el ejemplo es el siguiente. Resulta que había un helicóptero en un pueblo muy pobre de Somalia que iba por arriba de un pueblo y empezó a tirar billetes por todos lados, billetes del lugar. Y la gente miraba para el cielo y caían un montón de billetes, un montón de billetes. ¿Qué hizo la mayoría de la gente? Agarró toda esa plata. Es como que inundó de dólares, en realidad de moneda local, de dólares toda la zona. Automáticamente todas esas personas se sintieron más ricas porque todas obtuvieron un montón de plata. Se estudió la evolución de ese pueblo una vez sucedido ese hecho. ¿Qué hizo la mayoría con esa plata? Fue automáticamente a consumir. Fue automáticamente a cambiar el auto, a llenar la heladera, etc. Al principio, ¿qué pasó? Hubo un dinamismo económico enorme. ¿Por qué? Porque como se vendieron autos, el del auto que vendió un auto, esa plata la capitalizó en otra cosa, el que vendió heladeras, el que vendió comidas. Bueno, durante los primeros 3, 4 meses, el crecimiento de ese lugar fue abismal. ¿Pero qué pasó después? Y cambié el auto, pero no tengo plata para ponerle nafta. Y cambié la casa, pero no tengo plata para pagar la luz o no tengo plata para pagar la energía. Y la heladera ya no la puedo llenar y tengo la heladera inmensa. Entonces todos miraban al cielo cuando iba a caer plata de nuevo y no caía plata de nuevo. Y la enseñanza era que al año ese pueblo terminó mucho más fundido que al origen. Primero, por la frustración de haberse acostumbrado a que hay una vida mejor y después no la pudieron sostener. Segundo, porque finalmente toda esa estructura no se pudo mantener y terminaban destruyendo las casas para calentarse con el parquet o como lo que fuera. Por lo tanto, cuando se distribuye riqueza que surge solo de la emisión monetaria espuria, puede generar un veranito, pero a la larga provoca un perjuicio enorme a una sociedad. Mi sonrisa es porque usted ya entiende de lo que estoy hablando. Es mucho mejor cuando algo se hace sostenidamente, aunque se crezca mucho más lenta. No confundir el stock de dinero con el flujo consiguiente para que esto dure en el tiempo. En estos momentos se está discutiendo, o estamos en un momento relevante, en qué tipo de país queremos vivir, en qué tipo de empresas queremos invertir, en qué tipos de empresarios queremos invertir. Porque finalmente nuestro dinero, el de usted, el mío, que en forma minoritaria accedemos a determinadas empresas, apostamos mucho al management de esa compañía. Si ese management es porque es capaz, es porque encuentra negocios nuevos, es porque finalmente lo que tienen visión de futuro que yo no tengo y es buenísimo ser socios de ellos, o porque solo tienen buenos contactos. De eso se trata el debate. Señores, ahora sí empezamos formalmente esta idea del sistema bursátil argentino que se transforma en este programa que se llama Compro o Vendo. Una pequeña aclaración, este es el último programa de este ciclo, seguramente nos verá de nuevo, lo trataremos de encontrar de nuevo en un ciclo nuevo, de otra manera, por algunas variaciones que estamos haciendo como sistema bursátil a través de BIMA y queremos reformar el programa de otra manera. Nos vamos a encontrar muy pronto de nuevo, seguramente aquí, pero vamos a hacer como un impasse, el último programa. ¿Y por qué se tienen que quedar a ver este último programa? Muy simple. El primer bloque, dos economistas, a mi gusto, de tremendo nivel. Guillermo Oliveto y Federico Muñoz. Ambos hablan de muchas empresas, finalmente de los negocios que son dueños, empresas que cotizan en el mercado, para ver por dónde están pasando los buenos negocios y por dónde no hay buenos negocios. El segundo bloque lo vamos a hacer más de mercado y vamos a estar acompañados por el gran amigo José Ciaba Serrate y Gustavo Cañonero. Con ellos vamos a discutir un poquito de mercado internacional porque hubo novedades de la Reserva Federal, un poquito también de mercado local y esta intranquilidad en los últimos tiempos. ¿Se justifica o es oportunidad de compra? Finalmente va a ser mi pregunta. Después, una idea con Santiago Roca es entrevistar a Ramiro Costa para ver cómo viene el mercado de cereales porque termina siendo un input muy importante, no solo por el tamaño de la cosecha, sino por el precio de las cosechas en el valor de las variables argentinas. Sin ir más lejos, el valor del tipo de cambio, el valor del dólar. Si vamos a tener más o menos oferta de dólares, es la pregunta. Y vamos a cerrar el programa de hoy con Laura García, editora jefa del Cronista Comercial del área Finanzas, para ver cuán nerviosos o no se pusieron sus lectores, siendo un diario especializado,
cuán nerviosos se pusieron y repito de nuevo la misma pregunta. Si estos nervios es una oportunidad de compra para los pacientes o al revés, es una oportunidad de venta porque se van a poner más nerviosos. Todo esto después de esta presentación. Arrancamos ahora sí, formalmente el programa de hoy de Compro o Vendo. Voy a presentar a mi gusto, y estoy seguro que al gusto de ustedes también, estos economistas que nos aportan mucho valor, no solo en la macro, sino también en la micro. Guillermo Oliveto, qué placer tenerte aquí por primera vez. Por favor, primera vez. Nos vas a enseñar mucho sobre el panel de las cotizantes en bolsa, a ver qué puede ser negocio y qué no. Federico Muñoz, qué placer tenerte. Gracias por la invitación, Claudio. Confieso, soy un bucay de las finanzas en eso, que te saco un montón de material todo el tiempo y quiero compartir algunas cosas contigo. Bueno, empiezo la nota de la siguiente manera. Ayer hablando con otro gran economista, Dante Sica, me mostró algunas cosas que vale la pena empezar a mirar a favor de la macro argentina, no por Argentina, sino por Brasil. Y algunas cosas que hizo Brasil en su economía, que empezó a mostrar crecimiento, siempre recordamos lo mismo, un punto de crecimiento de Brasil es muy relevante para nuestra economía, aunque nosotros estemos igual. El 50% de nuestras exportaciones industriales van a Brasil, por lo tanto empieza a ser un indicio muy positivo. Pero al mismo tiempo me advierte que empezaron a hacer cambios estructurales importantes. El primero, la reforma laboral. Y eso es una buena noticia para la Argentina, pero al mismo tiempo, si nosotros no hacemos esa reforma laboral, estamos en desventaja competitiva de un montón de cosas que hacemos con ellos. Esa es la introducción de Dante Sica. Te escucho, Guille. Bueno, para empezar, hoy, Claudio, lo que tenés es una especie de desacople en la percepción de la macro con la micro en la Argentina, ¿no? Dante Sica, Ferrer, Fiel, todos han publicado indicadores estos días, el propio INDEC, de un crecimiento del 4% en el segundo trimestre de la economía, 5% de la industria en el mes de junio. O sea, tenés realmente la macro que el gobierno esperaba para esta época. Y sin embargo, cuando ves la percepción de la gente en la micro, es nada de todo eso está pasando, o poco de todo eso está pasando, ¿no? Obviamente, hasta que la macro se nota en la calle, falta un tiempo. También esa macro crece por lugares que no necesariamente son donde están hoy puestos todos los focos, ¿no? Que es el conurbano bonaerense y particularmente todo lo que está vinculado al empleo más industrial. Si ves el último indicador que sacó el Ministerio de Trabajo, hay crecimiento de empleo en la Argentina en el mes de mayo importante, cerca de 30.000 puestos de trabajo, pero sin embargo ese crecimiento está en algunos sectores, en la construcción fundamentalmente, en las transacciones inmobiliarias, y hay pérdida de empleo en lo que está hoy metiendo mucho ruido para el clima social, que es los sectores manufactureros, industriales, zona sur, zona oeste del conurbano. Entonces, creo que eso es lo que ayuda de alguna manera a entender por qué los macroeconomistas están viendo una realidad y la sociedad parecería que estuviera viendo otra, con una idea de que no crece el consumo, de que no estoy mejor que como estaba antes, con una oposición que por lo menos plantea una elección voto a voto para las PASO de dentro de muy poquito. Entonces, en ese contexto, cualquier noticia que venga buena de la macro, que impacte rápido en la micro, y acá estoy hablando particularmente de un Brasil que traccione alguno de los sectores que están más golpeados, metal mecánico, textiles, o digo, mismo la industria automotriz, que está súper vinculada con Brasil, creo que eso ayudaría a que el gap o la brecha que hay se vaya cerrando. Y sobre todo que, si bien las PASO son el 13 de agosto, la elección real todavía faltan unos cuantos meses, ¿no? Entonces hay que ver si en ese gap de tiempo realmente se pueden acercar esas dos realidades a los ojos de finalmente quien termina votando. Fede, ¿algo para agregar? Yo trato de seguir los índices de confianza de la Ditela como termómetros del ánimo social y están transmitiendo una imagen bastante similar a lo que estaba comentando Guillermo. La idea y que es una imagen bastante preocupante para el gobierno, ¿no? de cara a las elecciones de octubre. Se ve que el índice de confianza del consumidor cayó muy fuerte, sobre todo en lo que es el subíndice de situación presente, o sea, cómo le está yendo a la gente hoy, no tanto como, digamos, la idea de las expectativas. Y la recuperación viene siendo muy lenta desde mediados del año pasado.
Ahora, en contrapartida tenés el índice de confianza en el gobierno, que mostró un aumento muy fuerte en el comienzo de la gestión Macri, como que la gente bancaba al gobierno a pesar del ajuste y a pesar del deterioro de la situación presente, básicamente por la devaluación, la aceleración de la inflación, el aumento de tarifas, la recesión. Pero lo que vemos ahora es que él está claudicando ese apoyo a la gestión del gobierno nacional. Entonces, está mejorando demasiado lentamente la situación de las familias, y eso de alguna manera empieza, digamos, la gente empezó a perder la confianza y empezó a perder sobre todo la paciencia esperándolo al gobierno, ¿no? Pero déjeme dar una segunda vuelta a esto, también usando la misma fuente. Siendo marplatense como soy, puedo dar fe que la pesca está dando vuelta y está creciendo a un ritmo que 30%. Se exportó más pescado, decía Dante Sica también, que carne el último año. Hay mucha industria ligada al campo, tractores, está creciendo al 30%. Vos tenés un montón de cosas que están en las provincias que crecen entre el 20 y el 30%, y después industria textil 17 abajo, industria del calzado 12 abajo, que finalmente lo que está pasando es que las dos cosas tienen razón, que el promedio te da muy bajo, pero hay gente que le está yendo mucho mejor que ese promedio, lo vemos en las pizarras del mercado, y muchos que les está yendo bastante peor que ese promedio. Mira, Claudio, yo creo que hoy los promedios casi no explican nada en Argentina. Por eso cuesta tanto entender qué es lo que está sucediendo. Vos tenés algunos sectores volando, venta de camiones 58% arriba, y eso es un gran sector, una gran muestra de recuperación de nivel de actividad. Venta de motos 50% arriba, y también estás viendo la moto, sobre todo las motos de baja cilindrada, son compradas por personas de clase media, media baja, es un medio de transporte, se compra en cuota, hay una explosión de los créditos personales. Venta de autos 0 kilómetros, 33% arriba este año, en el primer semestre, pero muchos dicen, bueno, los autos los compra la clase alta. Sí, también están subiendo cerca de 20% la venta de usados, que ahí ya tenés otro segmento de público. Tenés fuerte recuperación en todo lo vinculado con la construcción pública y privada, doble dígito hace ya por lo menos 3 o 4 meses. Tenés inclusive recuperación de un producto de consumo masivo icónico para la Argentina, como es la carne, el primer lugar por donde han vuelto los consumidores a cosas que el año pasado, producto de haber perdido 7 puntos de poder adquisitivo real, tuvieron que ceder, que fue comer carne o comer más asado, básicamente. Eso está 4% arriba. Ahora, ¿por qué la sensación es el consumo no crece? Porque el changuito del supermercado, el almacén, el autoservicio, el chino, digamos, lo cotidiano, todavía está 3 puntos abajo en volumen, muy presionado ese número por lácteos, y en lácteos está el efecto Sancor, el efecto inundaciones, también hubo algún tema ahí de falta de oferta y de precios muy disparados. Y por otro lado el sector textil, que está 5 puntos abajo, donde no importa si viajaste a Chile o no, la gente lo que empieza a hacer es esa comparación de precios internacionales con además un dólar que le permite comparar, y mucha gente viajando, ¿no? Viajes al exterior, 13% arriba en cantidad, 35% arriba en gasto. Entonces, contame cuál es el promedio de todo eso que te dije. Realmente es muy difícil y replica un poco lo que está pasando con la macroeconomía. Si vos lo traducís en la política, tenés fuerte apoyo para el gobierno en la ciudad de Buenos Aires, fuerte apoyo para el gobierno en el interior del país, fuerte apoyo para el gobierno en el corredor norte del Gran Buenos Aires, y situaciones de más apoyo para la oposición con Urbano Sur, con Urbano Oeste, para sintetizar las dos realidades de la macro y la microeconomía traducidas en la cuestión más social y política. ¿Algo? No, a mí de alguna manera también me ha sorprendido cierta debilidad en la recuperación del consumo. Yo hubiese esperado que de alguna manera, más allá de los números que es cierto que tira Guillermo sobre unas cuantas variables y unos cuantos indicadores que muestran un repunte más ágil. Digo, un indicador que seguimos es la evolución del salario real. Y la verdad es que el salario real, digamos, encontró un piso a mediados del año pasado y desde entonces viene recuperándose razonablemente, sin haber llegado obviamente a los máximos de 2015. Entonces con eso quizás hubiese esperado algún dinamismo mayor del consumo masivo. ¿Sí? Perdón que te interrumpa, te repregunto ahí y te doy una señal desde el lado financiero. También antes, y yo creo que un gran aprendizaje, un muy mal aprendizaje que ojalá mis hijos no copien, es que durante mucho tiempo nos enseñaron a que uno ahorraba consumiendo. Como vos no podías comprar dólares, como vos no podías, bueno, ¿sabes qué? Compro en cuotas heladera, me sobreestoqueo. Y parte de lo que estamos viviendo hoy
también era un sobreestoqueo de antes, de que había, estoy comparando con números muy altos de consumo. Por otro lado, ahora no solo es que puedo comprar dólares libres y alguien puede ahorrar, sino que alguien empezó de más o menos clase media, media-baja, a tener créditos hipotecarios como para no comprarse una heladera y tratar de comprarse la casa. Te empieza a cambiar ciertos hábitos que en el fondo no son una mala noticia. Tenés dos cosas. Primero, que ahora tenemos que pagar por la energía que consumimos, que antes no lo hacíamos. Que era casi gratis. Que era casi gratis. Entonces, una parte del presupuesto de los hogares hay que apartarlo para, bueno, bancar esa energía que estamos consumiendo. Y otro es cierto, es muy incipiente lo del crédito hipotecario, pero cada vez más va a haber cada vez más familias que empiecen a capitalizarse a través de lo que debiera ser el bien de capital más preciado y más por excelencia para las familias, que es el hogar, la casa propia, ¿no? Para la gente que ahorra en empresas, en acciones, etcétera. Ya nos contaron, hay sectores ganadores, sectores perdedores. La expectativa hacia, si quieren, 2018, es que los números van a ser mejor de los que tenemos hoy. Las elecciones interrumpen en el medio, no interrumpen en el medio, es una dinámica que arrancó. Quiero llevarlos directamente al terreno de la micro, cómo le va a ir al promedio de las compañías, si es que se puede hablar de promedios. Mira, Claudio, yo creo que ahí que las elecciones sí obviamente tienen un impacto que puede ser, depende cómo salgan, digamos, más coyuntural o un poquito más estructural. De todas maneras hay que ver el inversor hasta qué punto confía en que esto va a salir bien, ¿no? Yo tengo una hipótesis que presento en las compañías cuando voy, bueno, ¿qué pasa si sale bien? Digamos, ¿qué es que salga bien? Que salga bien es un modelo de crecimiento a la chilena, digamos, al 3% promedio anual sustentable, lo que está planteando el presidente y todo el gobierno, inclusive el ministro Duhovne también. Y lo que en ese contexto vos ves es sustentabilidad de mediano plazo, con lo cual la apuesta, si vos crees que eso va a suceder, es que en general los activos de la Argentina debieran valorizarse y hoy, por lo menos en nuestro caso, lo que vemos son muchos, sobre todo los dueños, los que están más acostumbrados a la sensibilidad del mercado local, habiendo cambiado su matriz del temor, que es, dado que se confirmó que no vamos a ser Venezuela ni nada que se le parezca, podré tener un mejor o peor año, pero no voy a perder mi compañía. En ese contexto estoy dispuesto a empezar a mirar a mucho más largo plazo del que venía mirando, aun cuando tal vez en el final del kirchnerismo, en la corta, en la micro, me iba mejor que como me puede estar yendo hoy puntualmente. Muy buena respuesta, tal cual. Sí, lo que pasa es que no nos podemos abstraer de las elecciones y del resultado de las elecciones, ¿no? Digo, no en vano el peso argentino se depreció casi 10% en el último mes y medio, cuando todas las restantes monedas de la región se apreciaron frente al dólar, ¿sí? Y la principal, o me animaría a decir que la explicación excluyente de ese desacople de Argentina es la percepción, primero la confirmación de Cristina como candidata y después la percepción de que era una candidata competitiva, y en los últimos días probablemente el temor de que pueda inclusive hasta ganar las elecciones de Buenos Aires. Entonces ahí aparece JP Morgan, creo que fue, que armó un par de escenarios que me parece que son atinados en cuanto a la economía 2018 con Cristina, con una victoria de Cristina y con una victoria de Cambiemos. Y en un caso, con una victoria oficialista, tendrías un ENVI probablemente convergiendo a 250 puntos, y en el caso de una victoria clara de Cristina, un ENVI convergiendo a 650 puntos básicos. Evidentemente son escenarios económicos muy distintos, con una y otra prima de riesgo país para el año que viene, y obviamente eso impactaría claramente en el mercado bursátil. Quiero que una reflexión final a cada uno. Dicen que los asesores políticos del gobierno le dicen que no hablen de economía. Y cuando yo miro algunos números macroeconómicos, digo, ¿por qué? ¿Por qué no hay que hablar de economía? Si hay cosas que empezaron a mejorar. ¿Es ilusión mía? ¿Me estoy equivocando o confundiendo lo que quiero que pase o lo que necesito que pase con lo que puede pasar? ¿Está mal hablar de economía hoy? ¿Le resta mucho al gobierno hablar de economía hoy? Yo creo, Claudio, que el gobierno no está hablando de economía por ahí en los candidatos, pero está mostrando la economía a través de los spots publicitarios, ¿no? Está mostrando la economía a la gente, cuando te muestra haciendo lo que hay que hacer, las rutas, las cloacas. Entonces, está tratando de que esa discusión abstracta pase a algo mucho más concreto. Lo cierto es que de la oposición, con estos números que decíamos antes del consumo y de la cotidiana y de la sensibilidad, hoy es
bastante fácil armar un discurso contra la economía del gobierno, que es una economía que apunta más al mediano plazo, pero que cuesta todavía terminar de sentirla en el corto plazo, por lo menos para vastos sectores de la sociedad. Y ahí está un poco la discusión. Sí. Quizás en donde creo que pifió el gobierno fue en no haber advertido en su momento sobre la insustentabilidad del escenario anterior, de no machacar más con la herencia. Con la herencia, con la calidad de la herencia recibida. Y también tuvieron el pecado de sobreestimarse en su capacidad de resolución. Y probablemente hubiesen esperado o esperaban para esta altura del 2017 una economía bastante más pujante que lo que se está revelando. Quizás yo no, digamos, hoy la economía es lo que se ve y lo que se siente y la gente no la está empujando y no, digo, hoy se escucha con Cristina estábamos mejor. Bueno, quizás lo que le faltó al gobierno es decir, quizás con Cristina te sentías mejor, pero aquel escenario era absolutamente insustentable, había que acomodar, había que ajustar, si querés, sin apelar a eufemismo. Ese ajuste no hay forma de venderlo políticamente de manera digerible. Y bueno, contra eso tiene que lidiar el gobierno hoy. Chicos, millones de gracias por el valor agregado. Gracias. Gracias a vos. Como les prometí recién, nosotros ahora vamos a ir a un bloque de mercado con Gustavo Cañonero y José Ciaba Serrate. Estamos construyendo un nuevo mercado federal. Bolsas y Mercados Argentinos. Surge de una alianza federal de gran trayectoria para expandir el mercado argentino. Llega para brindar el mejor servicio y la más alta calidad en inversiones bursátiles. Bolsas y Mercados Argentinos. El mercado que la Argentina necesita. Esta es la bolsa de valores. La de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. Gracias por esperarnos y viene el bloque bien de mercado. Qué placer recibirte de vuelta, Gustavo Cañonero. Gracias. Director y socio de SBS, Sociedad de Bolsa, LIC, Fondos Comunes de Inversión, gran partícipe de nuestro mercado. Amigo José Ciaba. ¿Cómo estás, Claudio? Nuestra luz en el camino. ¿Les parece charla informal, un poco de mercado de las variables que están pasando en el mundo? Lo primero que les pongo es el semáforo rojo que te ponen todos cuando te dice qué puede fallar dentro de los riesgos, es que cambie el escenario de liquidez internacional y algo en la semana Yellen dijo, ¿no? Que ojo que va a haber más restricción, la economía está creciendo, no subió la tasa de interés, pero sensaciones. Sí, Yellen, Draghi, todos los bancos centrales del mundo importantes vienen diciendo eso hace tiempo, el mercado no termina de creerles, pero evidentemente estamos más cerca de un apretón monetario de lo que estuvimos antes. Ya se anticipó un manejo activo con el balance de los bancos, que es la clave, hoy la tasa es prácticamente muy marginal. Con lo que sí hay un movimiento. Ahora, al mismo tiempo que Yellen anticipa que está cada vez más cerca de subir tasas, que ya empezó, y de empezar a deshacer su balance, también empezó a cuestionar de alguna manera implícita lo que debe ser el nivel de equilibrio de largo plazo de la tasa. Casi como dándole cierto reconocimiento a las dudas del mercado, ¿no? Hoy uno mira las tasas en la perspectiva del FED contra lo que implica el mercado en su evaluación, y estamos todavía a 150 basis points en el transcurso de los próximos 2 años, que es muchísimo con estas tasas muy bajas. Pero me dio la impresión de que Yellen de alguna manera empezó a mostrar al menos una disponibilidad a discutir dónde tendríamos que pensar las tasas a largo plazo, con lo que se anticipa suba y tightening monetario, pero al mismo tiempo medio que se dejó una ventana de oportunidad donde ese tightening tal vez no va a ser tan agresivo como el FED pensaba inicialmente. Al mismo tiempo, y contanos para un inversor, para alguien que tiene bonos, acciones, etcétera, ¿qué significa esto de que vuelve el Banco Central, la Reserva Federal de los Estados Unidos a como recomprar los bonos, ¿no? O sacar dólares del mercado?
¿Va a producir una suba del dólar en el mundo? ¿No? Bueno, el mensaje es que va a achicar la hoja de balance. Esto es, va a reducir el tamaño de activos que tiene el Banco Central, que creció mucho, fruto de que la crisis fue muy severa, las tasas llegaron a cero, la crisis seguía y hubo que innovar. La innovación fue comprar activos de largo plazo, que normalmente la Fed no incorporaba, y hacerlo muy agresivamente. 800.000 millones de dólares que tenía cuando estalló Lehman, llegó a tener 4,5 millones de millones. Es una expansión muy fuerte, no solo obviamente en Estados Unidos, después esto se replicó en otros bancos centrales. La idea inicial fue salir de las tasas cero, eso comenzó en diciembre del 2015. Con el triunfo de Trump se pudo ir a un ritmo más rápido, cada 3 meses hacer una suba. Lo que ahora está señalado es una tregua más larga, 6 meses por lo menos hasta diciembre, y si uno mira, como decía recién, el mercado tiene una expectativa de que además esto sea mucho más lento, y la Fed ha dado a entender también que va a interrumpir la suba de tasas, se va a abocar a reducir la hoja de balance y lo va a tratar de hacer de la manera menos cruenta posible, y si sale bien, ahí podrá retomar después la suba de tasas. ¿Va a recomprar, va a revender los bonos que tiene? No, no lo va a hacer. Lo que va a hacer es dejar que venzan, que se produzcan los vencimientos de los instrumentos obviamente más cortos, y solo va a renovar una fracción. Al principio esa fracción es la más grande. Va a empezar con un cupo de 10.000 millones de dólares, después lo va a ir aumentando hasta 50.000. No dijo dónde quiere llegar, que es un dato importante, pero digamos todo el mensaje es: lo vamos a hacer de una manera pacífica. ¿Qué puede suceder? Bueno, esto no significa que la Fed venda bonos, lo cual sería, te diría, mucho más traumático, sino que no renueva el 100%. Pero te interrumpo ahí, porque finalmente hay un semáforo amarillo, porque si ellos no lo van a comprar, vas a necesitar plata del mercado. Y esa plata de mercado va a dejar de financiar otros productos para recomprar eso. Y Estados Unidos tiene déficit fiscal y aparentemente, bueno, la reforma impositiva no es tanto, pero lo va a seguir teniendo. Fantástico. Esa es la primera reacción. La verdad que la política de quantitative easing, sino de compra de bonos y esta, cuando uno la examina, tiene el 99% de sus efectos cuando se anuncia. Y esto ha estado anunciado sobremanera. Entonces uno puede mirar al mercado y concretamente ver, bueno, puede suceder lo que vos decís. ¿Qué ha sucedido? ¿Han subido las tasas largas o más bien han caído? La verdad que las tasas han caído, obviamente no por esto, porque esto jugaría en el margen tratando de empinar la curva se acható. Entonces, en el fondo, la Fed ya tiene un primer indicio fuerte de que si lo quiere hacer traumático, no traumático, en realidad el mercado lo está aceptando. Después hay que hacerlo y ver si es así. Pero te diría que se va a ir avanzando con cuidado. Cierro el capítulo Gustavo Internacional. Este programa se llama Compro Vendo. Entonces va la pregunta Compro Vendo. Con este escenario, con esta posible suba de tasas, pero por lo menos que está pasando esto, ¿me asusto como mercado emergente o siga? Yo creo que tenés que estar preocupado. Tenés que estar preocupado porque nunca una suba de tasas internacionales ayudó al mercado emergente. En este caso se supone que viene respondiendo a una aceleración de la economía mundial, particularmente de los Estados Unidos y Europa. Eso con el temor que genera con la potencial inflación o crecimiento de inflación, con lo que sería una reacción a buenas noticias. En ese contexto, en general, es mucho menos dañino para el mercado de bonos emergentes, pero ahí la gran incógnita, y es un poco volviendo al punto anterior, es qué tan sustentable es esa recuperación económica. Es decir, toda esta discusión de a dónde vamos a terminar, de alguna manera lo que refleja es la gran duda sobre la sustentabilidad del ritmo de crecimiento que hoy ves en los países centrales. Ahora, que estén el Dow Jones y muchos índices en el máximo histórico, yo aprendí a decir los mercados se adelantan, con lo cual deben estar viendo unas utilidades de compañías que hoy no estamos viendo. Al mismo tiempo, el mercado más de una vez nos dejó patitas para arriba en máximos que no podíamos creer lo que estábamos pagando. Estoy por escribir mi nota de inversores y el título que más me tienta es La conspiración de los optimistas, porque uno mira y casi todo está subiendo y a veces es muy difícil explicar eso. Es decir, hay un montón de correlaciones que se han roto en los mercados financieros que dan cierta intranquilidad. Entonces, yo te diría, hay que ser cauto. Bien puede ser un escenario positivo que implica
una administración americana que logra desregular fuertemente la economía americana, principalmente el tema financiero, que con eso compensa de alguna manera su falta de agresividad por falta de talento en términos de políticas públicas, con lo que está pasando con el Obamacare, difícilmente uno puede esperar demasiado en términos de reforma impositiva, pero que el combo del republicano realmente saca a la economía de la depresión. Si eso es así, el equity internacional lo anticipó. La gran incógnita es si eso es así. Cuando uno mira el comportamiento de la inversión en los Estados Unidos, que es el gran problema de los últimos años, la baja tasa de productividad, no ve una recuperación, ve muy buenas perspectivas, pero las perspectivas están influenciadas por esta esperanza de que la desregulación funcione. Lo que tenemos que ver es que eso realmente empiece a funcionar. Bueno, escuchando a los dos, semáforo amarillo. No desestimar nada y no ser soberbio con el contexto internacional, hay que estar bastante... Y la evaluación exige prudencia. Yo no te diría más que la política monetaria, te diría. Claro. La evaluación... No subestimar. Te genera Vamos a la un Argentina. interrogante. Sí. Bueno, tuvimos muchos movimientos esta semana. Dólar, tipo de cambio, tasa de interés, políticos, etc. Reflexión, José. ¿Qué hacemos? Bueno, estamos en la antesala de las PASO. Y la elección de este año es lejos en la Argentina el tema más importante. Lo sabíamos el día 1. Te diría que lo curioso es que los mercados apostaron muy fuerte, sobreentendiendo que este era un asunto que iba a terminar bien, extrayendo esa convicción, no se sabe bien de dónde. Y la verdad que ahora estamos de frente al examen, ¿no? Hay que ir al médico, nos sentimos bárbaros, etcétera, y ahora nos entran algunas preocupaciones, que nos dolía acá, que tenemos un problema acá. Y yo creo que estamos en ese periodo lógico de incertidumbre, y si está afectando negativamente en el margen, porque en el mundo, si uno mira emergentes, lo que hay es un rally, la Argentina ha quedado esta vez desenganchado. Te diría que lo que influye es que las carteras están muy cargadas con Argentina y muy cargadas en pesos. O sea que si algo sale mal o no sale tan bien o demora en salir bien, porque la elección es recién en octubre, hay un espacio también para asustarte y tener alguna dificultad. Amigo Cañonero. Sí, coincido. Creo que por ahora lo que hemos visto son apenas algunos fogonazos. En realidad la cosa se puede complicar mucho más porque los dueños de las posiciones grandes son los extranjeros y ellos han tenido la virtud de separar un poco la emergencia de las elecciones o de las PASO con lo que puede llegar a ser la definición final de la sociedad en octubre. Y ahí me parece que todavía domina la percepción de que la sociedad ya decidió mirar hacia adelante y no hacia atrás. Igual, pero eso hay que confirmarlo, ¿no? Quiero decirles de antemano, a los dos, muchas gracias, estás conspirando contra un optimista en este caso, pero déjeme ver si... Yo lo soy todavía, lo que pasa es que me obliga la realidad a ser cauto, nada más. A poner un semáforo. Pero lo pongo bien en términos binarios. Y quizás ya esto es opinión personal, obviamente sin representar a nadie. Digo, si el gobierno convalida elecciones y finalmente puede hacer los cambios que no le queda para postergarlos, está haciendo Brasil, con lo cual te apura a vos a hacerlo, me parece que el mercado tiene bastante para subir. Si el gobierno no convalida en las elecciones y tenemos un año complicado para esas decisiones, el mercado es caro. En ese contexto, tiene más ese partido, y este es el consejo final, ese partido lo tengo que mirar dentro de la cancha, porque si no después me pierdo algo, o la cautela te paga más y lo tengo que mirar fuera de la cancha. Los extranjeros lo miran dentro de la cancha, por una simple razón, ellos diversifican riesgos regionalmente y Argentina es 5% de su posición. Entonces, solo vale la pena, y por las posiciones, estar adentro. Los argentinos somos muy sensibles a eso, entonces yo creo que hay que tener más cautela, hay que balancearlo de acuerdo a su convicción. Y en el fondo de hecho, nosotros estamos en la cancha, vivimos en la cancha. Claro. Yo, sinceramente, ¿en tu portafolio cómo lo mitigas? Yo estoy tratando de ser bastante moderado en mi expectativa de apreciación. Por ejemplo, fui una fuerte apuesta al peso, tuve todo este año y ahora la estoy relajando.
La voy a volver a tener eventualmente, pero ahora la estoy relajando. En términos de deuda en dólares, larga duración, me parece hoy demasiado sensible a lo que va a pasar, pero sí creo que la idea es mantener una capacidad para reaccionar rápido, porque yo sinceramente creo que las PASO van a ser una mala noticia, una mala señal, pero en octubre se va a volver a reafirmar la idea de que la sociedad quiere mirar hacia adelante. Y es ahí, cuando te empezás a acercar ahí, yo creo que hay que poner una ficha a esa percepción más óptima. Te jugaste y le pusiste tiempo, entonces, Sí, ¿cuándo tengo que pasar? José, te dejo el cierre. Bueno, suscribo lo que él dijo. Agregaría algo de lo internacional. Hay un pequeño problema de vuelta, el techo de la deuda pública en Estados Unidos, ¿no? Y dado el track record que tiene Trump... No, te diría que dada la incapacidad de Trump en mover casi un escritorio del lugar, si hay que requerir autorización del Congreso, te diría que ya en los mercados de letras del Tesoro, muy cortos, muy fluidos y donde nunca pasa nada, uno está viendo una tasa a 3 meses del Treasury americano más alta que a 6. Y te diría que eso marca una segunda quincena de octubre, donde el mercado en Estados Unidos, no nosotros que somos hipersensibles, está señalando que a lo mejor se convierte en un problema impensado, en el sentido que Trump es republicano y controla las 2 cámaras. Ahí podría haber quizás un elemento ajeno a nosotros, y si no es la dinámica que señaló Gustavo. Chicos, muchísimas gracias. Un placer recibirlo. Nosotros vamos a seguir de esta manera. Con Santiago Roca pensábamos que era interesante complementar lo que hicimos hoy de la macroeconomía argentina, pasamos a los mercados, complementarlo de qué está pasando con los cereales en Argentina. La cosecha, el precio, el tipo de cambio, y si a partir de ahí, por lo menos estamos tratando de buscarlo, encontramos alguna buena noticia. Seguimos de esta manera. Esta es la bolsa de valores, la de los valores que realmente importan. Un lugar donde se invierte en las acciones que nos hacen crecer como personas. Aquí encontramos a los inversores de la vida. Yo me convertí en inversor de la vida cuando entendí que no me estaba comprando un auto, no. Estaba invirtiendo en conocer lugares nuevos y que no estaba levantando 4 paredes. Invertí en mi propia historia familiar. Empecé a invertir en las cosas que realmente te importan, porque de eso se trata la vida, ¿no? De vivirla. ¿Cómo te va, Ramiro? ¿Qué tal, Santiago? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a ver si podemos hacer un resumen de cómo fue la cosecha y cómo va el tipo de cambio, que es la preocupación de todos. Dice, no nos da el tipo de cambio, los costos. Bueno, mira, la campaña 2016-2017, en términos productivos, cerró con un año muy bueno, un año récord de producción. Nosotros calculamos una cosecha de 122 millones de toneladas. Esto implica un salto respecto de la campaña anterior de un 14%. Fue una campaña que no fue sencilla, no sé si recordarás, los excesos hídricos, inundaciones, eventos climáticos adversos de distintos tipos en distintas regiones, lo cual ha hecho que en algunos lugares las cosas no sean nada sencillas o incluso muy difíciles, lugares donde no se ha podido cosechar nada y se ha perdido todo, pero que como todo año húmedo, en los lugares donde no tuvieron ese problema tan agudo, han tenido rindes récords, que lo que hicieron fue compensar la caída de la superficie que no se pudo cosechar. Y es por eso que con una buena siembra y con paquetes tecnológicos que en los últimos años han ido mejorando, sobre todo con el cambio de reglas de juego, sin retenciones, sin cupo de exportación, los cultivos respondieron muy bien y por eso el rendimiento ha sido tan alto. Por ejemplo, con el maíz, ¿no? Exportando maíz y bueno, los ciclos, darle de comer a las avícolas, ¿no? Esto... hay muchos que se quejan con respecto a la suba del precio, porque como le sacaron retenciones y el precio tomó valor, y en Chicago también. ¿Esto influye mucho en aquellos productores que hacen carne tanto de ave como la ovina? Sí, el maíz es un costo muy importante, sobre todo en cualquiera de las ganaderías, ¿verdad? Y depende del tipo de ganadería, la proporción es mayor o es menor. No obstante, el maíz argentino, al ser producido en Argentina casualmente, es un maíz muy competitivo. Entonces lo que se transmite es un maíz de cuando hay una gran cosecha como este año, una disponibilidad muy grande en casi todo el territorio, lo cual también facilita el acceso a la oferta, digamos, para las distintas producciones. Naturalmente no es el maíz con retenciones, es un maíz que tiene un precio internacional, pero neto de un transporte de alguno que puede llegar a ser importador, por ejemplo. La competitividad de la economía argentina en general está muy vinculado con cuestiones que no hacen tanto al precio del maíz como a otras cuestiones, como pueden llegar a ser fletes. En este momento un problema de los caminos rurales, por ejemplo, son muy malos.
Entonces, en el momento como esta campaña, que ha sido muy húmeda, se dificulta el ingreso, se dificultan los procesos de cosecha, de labores, de realizar determinadas aplicaciones de fitosanitarios, etcétera, y eso impacta negativamente en la rentabilidad, porque impacta en la productividad. Los costos impositivos, si bien se redujeron en términos de retenciones, toda la presión tributaria de Argentina normalmente se dice que es muy alta, han subido mucho los impuestos en los últimos años y la presión sigue estando arriba. Después hay cuestiones vinculadas con la competitividad, de que son muchos años de una economía un tanto cerrada y que hay que empezar a actualizar, digamos, en ese sentido, ¿no? Cuestiones regulatorias, cuestiones de administración de los negocios, cuestiones de empezar a pensar la competitividad de largo plazo, no solamente vía tipo de cambio, sino también vía lo que es la realidad de cada una de las actividades. Ahora que mejoró el tipo de cambio y los precios subieron por el water market en Estados Unidos, ¿mejoró para que los exportadores liquiden? Sí, sin duda. La cosecha venía, o sea, acaba de terminar la cosecha de soja de esta campaña. No era lo mismo los números que teníamos hace unas semanas atrás que la que estamos teniendo hoy, es como bien decías vos, vinculado con la evolución del tipo de cambio y vinculado con el weather market en Estados Unidos, con una condición de sequía bastante pronunciada, estuvo afectando la evolución de los cultivos y eventualmente la productividad que iban a tener sobre el fin de campaña. Casualmente por eso el precio doméstico lo reflejó hacia la suba, y hoy los productores están vendiendo mayores cantidades de soja que lo que estaban haciendo con anterioridad. Entonces los exportadores naturalmente han incrementado o están incrementando el ritmo de liquidación de divisas respecto de lo que venían trayendo. Cambió un poco el escenario, este nuevo salto del tipo de cambio y la evolución favorable de los precios de los commodities. Si miramos, por ejemplo, los números de la actividad económica que se acaban de publicar ayer en el INDEC, del estimador mensual de la actividad económica, con un crecimiento de 3,3% interanual, podemos ver que el principal sector que aportó al crecimiento fue casualmente la agricultura. Es decir, es un sector que al haber tenido determinadas condiciones de mejora de su competitividad, tuvo una respuesta muy rápida y automática. De toda la economía argentina, fue el sector que más aportó al crecimiento. Contame un poco cómo estás viendo las exportaciones de harina a Brasil o de trigo. Bueno, la cosecha triguera, o sea, la siembra de trigo de esta campaña, la 17-18, viene muy bien. Nosotros estimamos un incremento respecto del año pasado, que a su vez había sido muy bueno, con lo cual vamos a tener una producción proyectada que, si todo sigue así, va a ser muy importante, lo cual nos va a permitir, por un lado, abastecer a nuestro principal mercado, que es el mercado brasilero, ¿verdad? El tradicional, que nos compra buena parte de nuestra exportación. Por el otro, vamos a tener un saldo exportable adicional importante para colocar en el resto del mundo. Y, por supuesto, abastecer al mercado interno, que consume 5, 6, un poco más millones de toneladas por año. ¿Cuánto rinde Argentina cuando tiene buena cosecha? ¿Cuáles son los ingresos de dólares que tiene? De cada dólar que se exporta, 60% de eso proviene de algún sector de la agroindustria. Entonces, cómo le esté yendo al sector es muy importante a los efectos de la posibilidad que tenga de absorber esos dólares del comercio exterior, ¿verdad? Por otro lado, vemos que la eliminación de retenciones al complejo cerealero, fundamentalmente, ha impactado de manera más que positiva en términos de área sembrada y de producción, lo cual hizo que la recaudación fiscal por los impuestos tradicionales de la economía, ganancias y todos los impuestos que pagan todos los sectores, sobrecompensó lo que había perdido por haber dejado de recaudar derechos de exportación. Al tener mayor actividad, mayor siembra, mayor producción, se paga más de otros impuestos y eso compensó o sobrecompensó en realidad lo que se dejó de recaudar por retención. Y ante un mercado doméstico que crece saludablemente, pero que crece a tasas que son las que demanda el mercado interno, que no son tan altas, buena parte de ese excedente se tiene que volcar al mercado internacional. Entonces ahí lo que sirve es pensar o lo que tenemos que trabajar es en ganar nuevos mercados, es en los mercados que tenemos consolidarse, inclusive si se pudiera, tratar de exportarles un poco más. Pero por otro lado, tratar de incorporar nuevos mercados para darle destino a estas toneladas excedentes que está produciendo Argentina. El 27 de septiembre, en la Bolsa de Cereales, vamos a estar realizando nuestro lanzamiento de campaña gruesa. Es el momento en el cual la Bolsa de Cereales presenta todos sus números proyectados para la campaña 2017-2018, de área sembrada, de producción, de nivel de actividad económica que eso implica, del nivel de exportaciones que estamos proyectando, cómo mueve eso la economía argentina en general. Y a su vez nos da lugar también para ver un poco cómo viene la economía agropecuaria en todo el mundo, no solamente en Argentina, cómo puede impactar eso en términos de precios, qué podemos esperar en términos del sendero de precios a lo largo del año. Ramiro Costa, gracias por este análisis.
Último bloque del programa de hoy. Se nos ocurrió, como se los decía a la apertura, hacerla con una gran amiga de la casa, Laura García, editora de finanzas, jefa de editoras de finanzas del Cronista Comercial. Y creo que la idea, espero, sea buena, porque ustedes son el primer sensor con el doble clic, con la cantidad de diarios, de la incertidumbre que genera en la gente la variación del dólar, etcétera. Haceme un editorial al respecto. Y sí, tal cual. Lo que notamos es que hay claramente un nerviosismo que antes no se registraba. Tiene que ver, obviamente, con que el dólar se estuvo moviendo. Para el minorista, lo primero que hay que decir es nada de corrida ni nada parecido. Sí es cierto que hubo una suba de bastante magnitud en un periodo corto de tiempo que generó un poco de sobresalto. Entramos, por la previa electoral, en una zona, en un periodo que va a haber mucha volatilidad cambiaria y va a haber que adecuarse a eso. Yo creo que nuestro termómetro es que la gente está como asimilando esta nueva realidad en la que el carry trade, o por usar el nombre elegante, o la bicicleta, implica ahora asumir otros riesgos porque tenés un dólar que no está tranquilito, tenés un dólar que va y viene. Las notas que más consulta la gente debe ser lo que más le preocupa. Supongo que hace un tiempo era todo qué es una LEVAC, cómo se compra, lo que fuera, y ahora qué es una LETE, cómo se compra, etcétera. ¿Hay esa dinámica? Es tal cual vos decís, la LEVAC obviamente arrasaba en materia de clics, en materia de consultas, porque bueno, si vos te fijás, Claudio, de enero a mayo, en el arranque del año nomás, ganabas 10% en dólares con el carry trade. En los últimos 2 meses, el dólar le ganó a la LEVAC. Entonces la gente se paró y dijo, pará, tengo que revisar cómo armo mi cartera. Y efectivamente muchos empezaron a dolarizarse, que es nuestro reflejo instintivo en cualquier periodo preelectoral. La gente está mirando mucho las LETES, que son estos bonos cortos emitidos por el Tesoro. La LETE, de todos modos, si bien es un instrumento muy conservador, tiene como contra que viste que han ido extendiendo los plazos. Cada vez se licitan LETES más largas. En la última subasta fue a, creo que casi 200 días, con una tasa de 2,8% anual en dólares. Para un conservador es interesante, pero en la medida en que los periodos se han extendido, también el minorista lo intranquiliza un poco tener el dinero inmovilizado en un instrumento que es poco líquido. Por eso estamos viendo mucho interés en fondos comunes. ¿De LETES? De LETES. También de LEVAC, pero sobre todo de LETES. O sea, un producto que te garantiza la posibilidad de un rescate cuasi inmediato, de 24 a 72 horas. Cada vez que publican algo de acciones, de bonos como alternativa, ¿tiene doble clic? ¿Hay gente que les interesa o estamos ahí en la última página, no le interesa a nadie? Mira, Claudio, tenemos que ser realistas. Venimos de una Argentina... ¿Me podés mentir un poquito y decirme no? No. Venimos de una Argentina, seamos muy realistas, hipercortoplacista y plazo fijista. Ya bastante que dimos el salto del plazo fijo, o sea, de la clásica colocación bancaria, a la LEVAC o a la LETE. Yo creo que eso ya marcó, ¿no?, todo un aventurarse del minorista en un instrumento con un poquito más de riesgo. Vos pensás que hoy un plazo fijo en dólares te paga menos de la mitad de lo que te paga una LETE. Un plazo fijo en pesos no le gana la inflación, ni le empata, o sea, está en 18 como con suerte. Entonces, bueno, creo que ha habido un avance, pero que hablar ya de bonos y acciones es para un perfil un poquito más sofisticado. Cuando hablamos de bonos y acciones estamos hablando sobre todo de bonos cortos, en dólares, 3, 4 años, no mucho más allá, porque los más largos son más sensibles a cualquier shock externo, ¿no?, cualquier turbulencia que venga por el lado de Trump o de Temer y demás. Y cuando hablamos de acciones, nosotros siempre hablamos de acciones, incluso fíjate, el mes pasado, en junio, el Merval cayó apenas 2%, que en realidad es un revés mínimo, teniendo en cuenta que fue el mes en el que el MSCI decidió dejarnos afuera de los emergentes y mantenernos como mercado fronterizo cuando todas las fichas estaban puestas. Bastante barata la sacamos. A eso voy. E incluso ese mes hubo subas, papeles que subieron hasta 20%, y en los primeros 6 meses del año el Merval subió 30%. O sea, no hay duda que con papeles accionarios hay mucho por ganar, pero yo creo que el argentino todavía le cuesta asumir ese nivel de riesgo y bancarse ese nivel de volatilidad. ¿Cuánto tenemos que hacer de docencia y de, no sé si de docencia, pero sí de difusión
de mercado de capitales, porque ustedes, siendo el diario especialista por excelencia, nosotros de aquí todavía es como que no logramos que la gente entienda esa variable nueva. Consumir o invertir en las empresas de los productos que vos consumís. Entonces te quejas de, mirá lo que me vino de luz. Bueno, sí. El que está mejor es la empresa. Sí, acostumbrarse a mirar los fundamentals de una empresa, entender la acción no como una timba, sino como una inversión de largo plazo en una empresa en la que crees. Digo, toda esa es una cultura que hay que fomentar. O animarte a meterte en la renta variable quizás a través de un fondo, donde tenés una cartera bien diversificada y que eso no minimiza un poco el nivel de riesgo que asumís. Sí, pero hay un montón de docencia por hacer, sin duda. Hubo mucha gente que fue recibiendo bonos en Argentina, no por decisión voluntaria, sino se fue metiendo por decisión compulsiva. Ejemplo, los bonos previsionales que le pagaban a los jubilados con bonos, provisionales a proveedores del Estado que le pagaban con bonos. Bodén 2012, sin ir más lejos, hasta que venció el Bodén 2013, claro, que eran rescates de plazo fijo. Claro, los bonos del corralito. Los bonos, claro, que fueron los bonos que la gente recibió y después comercializó, los aguantó, etcétera. Esa plata se reinvirtió en el sistema. Dijeron, bueno, mira, no fue tan grave ni fue tan difícil tener un bono. De hecho, casi todos terminaron ganando en la nueva generación. Obviamente no los que lo tuvieron en el 2001. ¿Se fue encauzando o todavía cobró, cerró la cuenta y nunca más? No, yo creo que sin subestimar, por supuesto, lo traumática que fue esa experiencia del corralito, de tener que optar por perder parte de tus depósitos o recibir un bono compulsivo, ¿no? Sin minimizar lo que fue esa experiencia, creo que, como vos decís, la gente finalmente terminó cobrando y, bueno, la oportunidad siempre, creo yo, es más fuerte. Es esa misma gente la que hoy está invirtiendo en una Levac, en una Lete, en un fondo. O sea que yo creo que hemos perdido el miedo porque los argentinos, si bien es verdad que somos muy propensos al colchón y bueno, ya nos han agarrado tantas veces que no queremos que nos pase una vez más, creo que bueno, que volvemos porque bueno, realmente la Argentina ofrece oportunidades que ningún otro país del mundo te ofrece. Qué lástima no nos escuchó, nos va a escuchar ahora Gustavo Cañonero, que decía que algunos conspirábamos contra, y está bien lo que él decía, contra el optimismo. Gracias por ese mensaje optimista también. Y para cerrar, quiero rescatar algo, casi como cierre de programa, algo que decías ahí al pasar, que no hay corrida, no percibías histeria, percibías preocupación, dejar de perder, porque perdí en los 2 últimos meses contra las Levac. En tus lectores, en las preguntas, en los comentarios que vienen abajo, ¿ratificás eso, que no estás viviendo un proceso como vimos en otras épocas? No hay una sensación térmica de corrida y creo que es importante recalcar eso en el sentido de que, bueno, estamos en otro régimen, ¿no? Estamos en un régimen en el que el Banco Central no interviene directamente, está dejando que flote el dólar, eso le da un nivel de volatilidad a la que no veníamos acostumbrados, porque veníamos de años de dólar planchado, pero hay que tener en cuenta que ahora hay un factor muy importante que son los dólares financieros. Hay mucho dólar de colocaciones de deuda que hemos hecho en el exterior que están disponibles para volcarlos al mercado cambiario y morigerar cualquier salto brusco que pueda dar el dólar, que es lo que estuvimos viendo en estos días cuando aparece, por ejemplo, el Banco Provincia vendiendo divisas. Con lo cual, así como puede saltar 25 centavos un día, capaz retrocede 25 centavos al otro, y yo creo que sí hay poder de fuego, aunque no se estén usando reservas, para suavizar estos movimientos. Para restarle algo de volatilidad y que no se ponga nerviosa la gente. Pero bueno, es verdad, es un muy buen punto. Laura, un placer tenerte aquí. Gracias por cerrar esta nota con nosotros. Espero que les haya gustado el contenido del programa de hoy. Como les decía al principio del programa, terminamos un ciclo en este Comprovendo. Vamos a volver sin duda de otra manera, en otro formato. Pronto tendrá novedades de nosotros y muchísimas gracias por habernos acompañado.